¿Habéis oído hablar alguna vez de un escritor que haya tenido que dejar su propia obra porque ésta le estaba afectando a nivel psicológico? ¿Que le estaba haciendo empezar a imaginarse cosas? Estoy seguro que muchos de vosotros disfrutáis con una buena obra de terror, ya sea una peli, un libro o, como no, un manga. En este ámbito es imposible no pensar en Junji Ito como sinónimo del manga para no dormir, pero son muchos los autores que hacen de este género algo increíble. Así que preparaos, porque hoy os mostraré la que ha sido para mí la experiencia más terrorífica que jamás he vivido leyendo manga. Konnichiwa familia, soy Shin y la obra que os traigo hoy os dejará fríos. Y no porque sea mala, sino porque se os helará la sangre al leerla. PTSD Radio. Koisho Radio es una obra de 6 volúmenes e inconclusa que se nos presenta como una colección de historias cortas, a cada cual más perturbadora. Nada más abrir el primer tomo, nos encontramos con una imagen muy extraña, con un paisaje de playa de fondo y medio rostro en forma de lo que podemos entender que es una radio. El primer capítulo nos sitúa en un pueblecito japonés y nos muestra a una abuela cortándole el pelo a su nieta mientras ésta llora. Ella le dice que no pasa nada, que ella también se lo hizo, que de esta manera no se la llevarán. Más adelante en el tomo nos encontramos con esta misma niña, pero más mayor, viajando en tren. Para su sorpresa, al mirar su propio reflejo en el cristal, ve su rostro sin pelo. E inmediatamente alguien o algo les tira del pelo por detrás del asiento, y cuando vuelve a mirarse en el cristal... En otro capítulo vemos como la chica ha decidido raparse el cabello, para que de esta forma le dejen de pasar estos episodios tan espeluznantes. Más tarde se encuentra con su expareja para tratar de cerrar una etapa en su vida, y al intentar contarle lo que estaba viviendo, algo parece que no quiere que abra la boca. Y lo que es peor, más tarde, el chico se da cuenta que se ha llevado a casa algo más que un buen susto. Una vez metidos de lleno en la frecuencia de PTSD Radio, vamos juntando las piezas del puzzle y descubrimos que todos estos espeluznantes sucesos convergen en un único punto: el dios del pelo. En este manga veremos capítulos tanto ambientados en el presente como en el pasado, y gracias a eso iremos descubriendo poco a poco el origen de ese mal que se cierne sobre Japón. Sin revelaros mucho de la trama para no estropear la experiencia, antiguamente en los pueblecitos de Japón la gente veneraba al dios del cabello o del pelo, que, por cierto, dios y pelo en japonés se dice kami, un buen juego de palabras. No era un dios ni bueno ni malo, pero como es costumbre en las obras de terror, por cuestiones del destino, este ente ahora solo hace el mal. Antiguamente, gente enterraba a las personas fallecidas sin pelo, guardando el cabello a modo de ofrenda para el dios, y para evitar que se llevase a los niños, a estos se les rapaba el pelo, y de este modo ellos estarían protegidos, así como su familia. Pues ahora parece que alguien ha roto el sello que contenía la ira de este dios, y empiezan a ocurrir una serie de sucesos paranormales en la ciudad. Esto es lo que vemos nosotros en esta colección de volúmenes. Leeremos las historias en la actualidad, qué está ocurriendo debido a esto, mientras iremos descubriendo el origen del dios del pelo, como os he dicho antes. Este manga me dio mucho un rollo a Uzumaki, cómo empiezan a ocurrir cosas con las espirales, mientras la imagen de lo que realmente está pasando se va haciendo cada vez más grande. La obra juega con nuestra mente de una forma terrible. Sabe tocar justamente ese miedo que tenemos en nuestro interior, esos momentos incómodos del día a día, de apagar la luz, de estar solo en casa o en la oficina, de mirar por nuestra ventana o tu reflejo en el espejo, de sentir una presencia, una mirada a tus espaldas. El arte de Masaaki Nakayama, escritor y dibujante de esta obra, es jodidamente escalofriante. En nada hablaremos de cómo el autor perdió la cordura. Cuanto más tiempo pases mirando esos rostros, se van haciendo cada vez más perturbadores. Tenía la sensación de que iban a salir de la pantalla. Nunca me había pasado. Nunca se me había erizado la piel leyendo algo como me ha ocurrido con PTSD Radio. El hecho de que en una historia de apenas 3, 4 o 5 páginas me ponga los pelos de punta es todo un logro. Recuerdo en especial una en la que un chico nos cuenta que adora a su novia, que es una chica genial y que la quiere, pero que hay solo una cosa que le incomoda de ella, que se le queda mirando fijamente por las noches mientras duerme. Dios, es que se me heló la sangre y no se exagero. También tenemos la historia de otro chico que se ha acostumbrado a que cada día a las 12 un extraño rostro le observa oculto en la oscuridad. Sabe que no pasará nada mientras no lo mire directamente, así que solo debe esperar y no cruzar miradas. La última historia de la que os daré un tiento es el caso de un chico que es capaz de saber cuándo una casa sufrirá una pérdida, morirá alguien o pasará algo desastroso. Lo sabe porque encima de las viviendas ve la silueta de una persona, y si esta está al revés, ya sabe que ahí no ocurrirá nada bueno. De repente, un día, el joven decide irse de la ciudad, y el motivo no es otro que todas las siluetas de los alrededores están del revés, como si el dios del pelo estuviese acechando.
Como detallito que me encantó es que antes de cada capítulo vemos una imagen acompañada de una frase. Este dibujo irá evolucionando y se irá convirtiendo en un rostro o en otras cosas. Si lo juntas todo y lo ves de forma continua, queda súper chulo. Pero Kage lo da un buen rato. Bien, dejando aparte la historia de PTSD Radio, toca hablar de su autor, Masaaki Nakayama. La historia transcurre de manera normal hasta que llegamos al tomo 5, un volumen en el que el contenido se acorta para poder dar paso a las historias reales que le han ocurrido al propio autor. Empieza contándonos que esto es todo lo que pudo dibujar para ese volumen, porque antes empezaron a ocurrirle cosas inexplicables gradualmente, y dibujó estas páginas para poder ordenar sus pensamientos. Como mangaka de terror, la gente le suele preguntar si él ha vivido alguna cosa paranormal, a lo que siempre responde que no hasta ahora. Nos cuenta una historia de la oficina que antes alquilaba para trabajar. Le salía muy barato y no entendía el porqué, aunque era sospechoso que en todo el bloque solo estuviese él y el casero arriba del todo. Al llegar al piso, encontró en el armario un trozo de lo que solía ser un altar del hogar, para rezar, vamos, pero decidió ignorarlo. Desde el momento en el que llegó empezó a notar cosas, como fuertes olores, moscas, problemas con la electricidad e incluso cambios de humor muy repentinos en el supuestamente casero buena gente. Durante este tiempo decidió no decirle nada a sus asistentes para no asustarlos, y más tarde cambió de apartamento, algo que haría cualquiera de nosotros. En el nuevo sitio decidió contárselo todo a sus asistentes, y extrañamente en los posteriores días empezó a toser sangre, lo que acabó resultando en una enfermedad muy poco común. De esta manera decidió olvidar lo ocurrido durante un tiempo, pero no pudo contenerse y decidió escribir otro capítulo de esta historia real dando más detalles. En resumen, nos comenta más cosas que le ocurrieron en ese apartamento, como que se le cayó un talismán que tenía pegado en el techo, que los relojes se le pararon a la misma hora, y lo más perturbador de todo, se puso en contacto con varios escritores y mangakas de terror para compartir sus experiencias con ellos e incluso dándoles permiso para que las usaran como inspiración para sus obras, pero a todos los escritores y dibujantes con los que habló les empezaron a ocurrir una serie de catastróficas desdichas, como si de una maldición se tratase. El editor insistió a Nakayama que siguiera compartiendo sus experiencias ya que tenían muy buena acogida, pero este no se sentía con la fuerza suficiente para seguir contando la historia y seguía pausando las publicaciones de los capítulos. Y preparaos, porque ahora viene lo fuerte. Se ve que los asistentes de Nakayama iban y venían porque les pasaban cosas muy raras cuando estaban en su oficina. Cosas como ver siluetas detrás de las puertas. Además, encontraron que uno de los pisos abandonados estaba con la puerta abierta y había un agujero en mitad del salón que parecía no tener fondo y desprendía un olor putrefacto. Esto nos lleva al tomo 6, el último de Koisho Radio. Al final de este tomo nos cuenta los sucesos que le ocurrieron durante la producción del volumen 5. Comparte con nosotros que lo mismo seguía ocurriendo, y cada vez que compartía su historia con alguien, no paraban de ocurrirle desgracias tanto a esa persona como a él mismo. Cuestionándose ya su cordura, decidió hacer un escrito determinado a contarlo todo, pero volvió a ocurrirle algo extraño. Así que finalmente zanjó el tema. Nunca más volvería a hablar de ello más allá de lo ya contado, porque cada vez que intentaba abrir la boca para hablar de ello, parecía como si alguien o algo no estuviese dispuesto a dejar que hablara. Y nunca más se supo sobre este autor. Bueno, en realidad sí, ya que sigue dibujando su colección, también de historias cortas, Fuan no Tane. Sin embargo, dejó a medias Koisho Radio. ¿Era demasiado para él? ¿Realmente le estaba afectando? ¿Era todo una invención porque simplemente se aburrió de dibujar la historia? Pues me temo que nunca lo sabremos. Lo que sí sé es que este señor escribió y dibujó 6 volúmenes de una de las mejores colecciones de relatos de terror que os podéis meter por los ojos y se quedó tan pancho sin terminarla. Solo puedo decir que os recomiendo encarecidamente leer Koisho Radio. Es toda una experiencia que debéis vivir. Es súper rápido y fácil de leer, así que no tendréis que robar mucho de vuestro tiempo para leer mangas de waifus. A mí me parece que me iré directito a leer sus otras obras. Dejadme saber en comentarios qué os ha parecido PTSD Radio, si la vais a leer y si vais a tener pesadillas esta noche, porque yo llevo ya unos cuantos días teniendo pesadillas. Dale un like al vídeo si te ha gustado, suscríbete al canal si todavía no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.